Shabbat Shalom, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, bienvenidos a esta mañana lluviosa de Shabbat. Nos ha amanecido bastante lloviendo, sobre todo a las primeras horas de la mañanita, y ahora está lloviznando un poco y bueno, pues un día nublado y lluvioso. Luego vamos a decir qué relación tiene con la lluvia este momento profético y este tiempo, ¿verdad? Hablando de la lluvia tardía. Y hoy vamos a estar con el tema de Marcos 14, que va a ser, hemos titulado a este tema, la trama, guía de despiertos. Guía de despiertos. Para dormidos no va a ser, yo creo, porque o van a entender poco o quizá saben demasiado, porque se han pasado de listos y tampoco les va a convenir escucharlo, porque más maldición se van a acarrear maldiciendo a su pueblo, ¿verdad? Entonces esta guía es de despiertos para que en ese despertar nos demos todavía mejor cuenta y estemos más ubicados acerca de este tiempo que nos está tocando vivir. Un tiempo que parecería tan extraño, pero que es tan sumamente dichoso para nosotros, para su pueblo, para sus escogidos. Tan dichoso y tan feliz a la postre, ¿verdad? Va a ser. Entonces vamos a estar con Marcos 14, la trama guía de despiertos. Pero antes, saben ustedes que hacemos unos apuntes, confeccionamos unos apuntes que nos va Elohim dando acerca de lo que tenemos que hablar. Y en lo que hemos escuchado y hemos apuntado esta semana, esto es lo más técnico de explicar y por eso sería dificilillo, porque yo no controlo muy bien los conceptos económicos, a como el mundo los ha entendido hasta ahora, lo que es la economía. Sabemos que funciona de otra manera, que se chupetean a los hijos de Elohim y que esa es toda su economía, o han intentado chupetearnos, pero que a lo que voy, que técnicamente, a como ellos entienden la economía, yo no domino los tecnicismos, ¿verdad? Pero hay algo que se llama fondos buitre, que estaría bien hablar sobre ello, porque dice así: un fondo buitre es un fondo de capital de riesgo, o un fondo de inversión libre. Invierten libremente, se supone, o dan un capital de riesgo para que les rinda con interés en una deuda pública, en una deuda que es pública, de una entidad que se considera cercana a la quiebra. Y entonces vimos a un presentador famoso, no vamos a decir ni oficio ni nada, porque pues quizá esté luchando también, ¿verdad? Quizá esté luchando dentro de él para despertar, ¿no? Para salir de la hipnosis. Yo no lo sé, Elohim lo sabe. Entonces este hombre decía que había buitres que estaban merodeando y que estaban deseando sacar partido a esta circunstancia del confinamiento y sacar partido y que le rinda para desestabilizar y dañar el sistema, ¿no? Entonces hacía el paralelismo de los fondos buitre. Y estos fondos buitre es un fondo de inversión libre que invierte en una deuda pública de una entidad que se considera cercana a la quiebra. Es decir, ellos, los poderes fácticos, invierten en una entidad. Sabemos que la economía, el sostenimiento de verdad del planeta, el sostenicierto, son los hijos de Elohim, porque si no se hubiera acabado antes con este mundo. Entonces ellos
invierten en una entidad que se considera cercana a la quiebra. ¿Qué es la entidad que ellos consideran cercana a la quiebra? Elohim. Elohim. Esa es la entidad que estos organismos tendentes a lo inorgánico, a la muerte, al dolor, esa es la entidad que ellos consideran cercana a la quiebra. Es decir, nos sentencian a que nosotros somos la empresa en quiebra los que hemos estudiado la palabra de poder con esperanza en Elohim. Y ellos asimismos, esos poderes fácticos, no se consideran en quiebra, sino todo lo contrario. ¿Y cómo puede ser? Si el mundo está colapsando, si el sistema está agrietado por todos lados. Pero es que nos quieren hacer pagar, tienen una especie de deuda pública con nosotros. Invierten todas sus apuestas, en otras palabras, todas sus apuestas son relacionadas a que nuestra empresa, la empresa de Elohim, está en quiebra. Pero quienes están en quiebra de verdad son ellos, porque su sistema de mentiras no da para más. Sus sistemas de manipulación, sus sistemas de pederastias, de crímenes, de guerras, de sembrar discordias, de manipulación en todos los sentidos, esa es la empresa que de verdad está en quiebra. Pero en su desfachatez no se sienten ellos en quiebra, ellos se sienten de que ya cuando se salga de esta crisis van a funcionar mejor y ya va todo a volver a la normalidad. ¿Pero qué normalidad? Su fútbol, sus putas, sus pederastias, sus darles a los niños a los curas para que se los follen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Son palabras duras? Sí, pero eso es lo que hay. Esa es la verdad. Y entonces ellos en su desfachatez no se consideran de que ellos estén quebrando con sus mentiras, sus manipulaciones y sus daños constantes a los hijos de Elohim, por los cuales gime la tierra para su manifestación gloriosa, cosa que ya está aconteciendo. Sino que ellos a quien nos consideran en quiebra es a nosotros los que estudiamos la Biblia en esperanza en Elohim. Eso es lo que ellos consideraban que estábamos en quiebra. Por eso decían siempre, y nos han vendido la idea incluso a los creyentes, de que quien lee la Biblia se vuelve loco. ¿Quién los volvía locos? Bueno, ahora vamos a ver cuando hablemos del distrés. No se pierdan detalle de esta introducción tampoco, porque va a ser muy rica. En Proverbios 4:16, en Proverbios capítulo 4, verso 16, dice así, en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón, Yahshua HaMashiach. Acerca de todos estos que han invertido o han apostado porque nuestra empresa, la empresa Elohim, está en quiebra. Dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Tremendo. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Tremendo. Entonces, seguimos en esta introducción y vamos a leer para entender mejor esto que parecería, a ellos le parecerá una lucha y le parecerá que tienen que mantenernos en oculto a todo lo que dé, a los hijos verdaderos de Elohim, por más que gima la tierra y por más que los castigue, como va a suceder. La misma tierra que va a ayudarnos, porque la tierra ayudó a la mujer. Entonces estos, para entender mejor, para esta guía de despiertos, en el Yom de hoy, en el día de hoy,
Dice en Isaías 48, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón, dice así: escucha estas palabras, casa de Jacob, llamada por el nombre de Israel, que has venido del manantial de Yehudá, que juras por el nombre de Yahweh e invocas al Elohim de Israel, pero no con verdad ni con justicia. Esto dedicados a aquellos que tenían el mismo trato de impedir que los hijos de Elohim se manifestaran e impedir a toda costa, apostando por la quiebra de Elohim, de que se habían cargado, de que habían matado al Dios verdadero. Apostaron por eso. Y desde los que han guardado la Torá, precisamente han guardado la Torá para subvencionar esa antiempresa, esa apuesta de que los hijos de Elohim no íbamos nunca a levantar cabeza. ¿Entienden? Entonces, dedicados a estos, dice: manteniendo el nombre de la ciudad Kadosh y apoyándose en el Elohim de Israel, Yahweh Sebaot de su nombre. Las cosas, pero no con verdad, dice en el verso anterior, pero no con verdad ni con justicia. Las cosas anteriores yo ya las he declarado. Yo anuncié estas cosas que pasaron en el principio, hace ellas salieron de mi boca. Yo las proclamé, y entonces de repente yo actué y ocurrieron, porque yo sabía que eras obstinado. Tu cerviz es un nervio de hierro, tu frente de bronce. Yo lo anuncié a ti hace ya mucho, antes de que ocurriera te lo proclamé, para que no pudieras decir: mi ídolo lo hizo. Mi imagen tallada, mi estatua, dio la orden para ello. Tú has oído y visto todo esto, ¿por qué no lo admites? Ahora estoy anunciando nuevas cosas para ti, cosas secretas que no has conocido. Creadas ahora, no hace tiempo, para entramparte en tus propias trampas. Antes de hoy tú no las oíste, pues por eso estás totalmente en debacle, aunque no quieras admitirlo. Así que no puedes decir ya sé acerca de ellas, eso no se lo esperaban. No se lo esperaban este caudal, esta desvelación, este siervo de Elohim, este ungido de este tiempo. No has oído y no has conocido. Estas cosas no habían llegado antes a tus oídos, porque yo sabía cuán traicionero serías. Ahora vamos a hablar de Judas el traidor, precisamente. Traicionero. Yo sabía cuán traicionero serías. Claro. Tú fuiste transgresor desde el vientre. Por causa de mi nombre voy a aplazar mi ira y para exaltación mía me abstengo por ti, que no te cortaré. Contempla. Yo te he refinado, pero no tan severamente como la plata. Yo te he probado en el horno de la aflicción. Lo haré por amor a mí mismo, yo haré esto a ti porque mi nombre es profanado, no cederé mi honor a nadie más. Su nombre es profanado. ¿Por quiénes? Por quienes lo están invocando para todas estas cosas profanas. Lo haré por amor a mí mismo, yo haré esto a ti porque mi nombre es profanado, no cederé mi honor a nadie más. Escúchame a mí, oh Jacob, y a Israel a quien llamo. Yo soy él, yo soy el primero, también soy el último. Mi mano echó los cimientos de la tierra, mi mano derecha extendió los cielos, yo los convocaré y estarán juntos. ¿Quién son los cielos? Los hijos de Elohim. Todos estarán reunidos, escucharán. ¿Quién de ustedes ha predicho lo que viene? Por mi amor por ustedes he cumplido mi deseo sobre Babel, abolir la cera, la simiente de los caldeos. Ese es el designio sobre Babel. Soy yo el que ha hablado, yo he llamado, yo lo he traído y yo hice su senda exitosa. Ven cerca de mí y escucha esto. Desde el principio yo no he hablado en secreto, como ustedes. Desde el tiempo que las cosas empezaron a ser, yo he estado ahí. Y ahora aún Yahweh y su Ruach me ha enviado. Así dice Yahweh tu Redentor, el Hakadosh de Israel: yo soy Yahweh tu Elohim, quien te enseña por tu propio bien, quien te guía por el sendero que debes caminar. Si solo hubieras prestado atención a mis mitzvot,
mis mandaciertos, entonces tu shalom fluiría como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu simiente hubiera sido tan numerosa como la arena, tus hijos incontables como los granos en el polvo del suelo, y ahora tampoco de ningún modo serán totalmente destruidos, ni su nombre perecerán delante de mí. Porque aún de tu cera, de tu simiente, sacaré a quien es escogido. Entonces, ¿con el fin de qué? De que salgan de Babel, verso 20, de este Isaías 48, huyan de los caldeos, salgan de Babel, huyan de los caldeos, aun sus propios hijos de estas personas. Con gritos de júbilo anúncienlo, proclámenlo, envíen la noticia hasta los confines de la tierra. Digan, Yahweh ha redimido a su siervo Jacob, al suplantado. Y si estuvieran sedientos, él los guiará por medio del desierto igual a soledad. Y sacará agua de la roca para ellos, y la roca será rajada y las aguas saldrán a chorros, y mi pueblo beberá. Pero no hay shalom, dice Yahweh, para el perverso. Por mucho que lo repita. Shalom para acá y shalom para allá. Para el perverso es lo mismo que cuando decía Heil Hitler. Es una reseña más, pero no hay shalom para él. Entonces seguimos en esta presentación. También hemos apuntado, para que la gente piense, para que la gente lo someta a escrutinio, de que estos que predican Torah, confabulados contra los hijos de Elohim, que se creían que, como os dice la Escritura, que ni iban a entrar ellos ni permitían entrar a nadie. Entonces, porque cerraron el cielo prácticamente, ¿no? Cerraron la puerta del cielo. Entonces estos les llaman, los que ministran Torah y Biblia, les llaman tablas de la ley a los mitzvot, a los mandaciertos, a las 10 palabras, pero en verdad no son tablas de la ley lo que predican, sino piedra roseta. ¿Qué era la piedra roseta históricamente? Bueno, pues la piedra roseta fue una piedra escrita, si no me equivoco, por el padre de Antíoco, Epífanes, que era otro Epífanes, una epifanía, alguien que se quería hacer pasar por Dios y estaba sumamente loco. Y ese Epífanes, esa epifanía, engaña al mundo entero y confeccionó esa piedra roseta en cuya inscripción había un acuerdo de esa epifanía que se hacía pasar por Elohim para llenar los templos que le dieran cabida en su predicación, como hoy los que predican Torah le dan cabida a ese Epífanes, a esa locura, a esa epifanía que no es Elohim y que se quiere hacer pasar. Y tenían un acuerdo, en esa piedra roseta se refleja un acuerdo para llenar los templos de grano y plata, piedra roseta. Entonces no están hablando de las 10 mitzvot, de las 10 palabras, por mucho que nombren 613 preceptos y por mucho que supuestamente se empapen de Torah. Pero lo que te están predicando sucintamente, en el lenguaje interior de las cosas, es esa piedra roseta, porque hicieron un pacto con esa epifanía que se hacía pasar por Elohim y que estaba más loca que el demonio que es, de llenar los templos de grano y plata. Entonces, como les llenaban los templos, las quejilás, las congregaciones, las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, todo, de plata y de grano, por eso admitían la suplantación, admitían a esa epifanía enloquecida como Elohim. ¿Entienden? Cedieron al chantaje por el materialismo, marca de la bestia, indudablemente. Entonces, pues eso referente a eso, ¿no? Luego aquí tengo mi lista que en los apuntes pues también aprovecho y me hago mi lista de la compra y aquí tengo mi lista de la compra. Bueno, y ahora vamos a hablar del distrés,
están hablando acerca de esto de este virus que tiene encerrada a la humanidad, de distrés y de ventiladores. Ventiladores, yo no sé qué será eso. Unos le llaman ventiladores y otros le llaman respiradores. Pero ese distrés del que están hablando, de la gente que necesita esos respiradores o esos ventiladores, dice que es gente con distrés. Para este tipo de gente serpenteante, el estrés no es malo, porque se mueven constantemente en el estrés les acaba enfermando y matando. Pero ellos no lo ven como malo, porque, claro, el estrés se conlleva en la supervivencia de los más fuertes, y como esta es esa, podríamos decir, teología satánica darwiniana de los más fuertes sobreviven, ellos no le temen al estrés, ¿entienden? Pero que los enferma, que los desgasta y que los mata. Pero ellos hablan de distrés para estas personas que convalecen de este supuesto virus, y ese distrés es ocasionado cuando la persona es abrumada. Si buscan ustedes la definición, lo van a tener exactamente científicamente, si la buscan en la Wikipedia, en Internet. Pero en nuestras palabras, distrés es que el individuo no puede soportar la maldad con la cual quieren apabullarlo. Y entonces es cuando le vienen esas crisis respiratorias. Porque no se olviden que la crisis respiratoria, o asma, también llamado, es un conflicto por el territorio. Entonces, lo que ellos llaman distrés es almas que recién despiertan a la verdad, salen de la Matrix, de esa Matrix que quería ser eternamente dolores de parto, por eso se querían quedar en los dolores de parto, porque no querían que saliéramos de la Matrix. Y entonces, esos que están recién despertando, claro, al ver tanta maldad, digamos, no organizada, sino vertebrada, dinosauriamente, para espantar y apabullar al que recién despierta a la verdad, al recién creyente en la verdad, pues someten con tanta fuerza demoníaca que el recién convaleciente no se atreve a pensar más, se apabulla de tal manera que le falta la respiración, conflicto de territorio. Le quieren hacer ver de que todo el territorio está ocupado por demonios, por maldad, por parte mala, extrema, ¿verdad? Y entonces con eso lo apabullan y hacen que pierda la respiración y lo meten en una crisis respiratoria. Ese es el distrés. ¿Qué cosa? Inducida. ¿Cómo es la cosa? Inducida, naturalmente, inducida por esas entidades y por ese mundo de maldad, ¿verdad? Distrés del cual también fue presa incluso nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Hoy lo vamos a ver. Por eso esto es una guía para despiertos, una guía de despiertos. Pero es así. Ahora, ¿cuál es el antídoto para el distrés? El creer en la palabra. La palabra ya nos advirtió que el mundo entero está bajo el maligno, entonces no debemos sorprendernos. Ha sido siempre así. Y que son más los que están con nosotros que los que están en contra. También está en la palabra. Y que aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque more en tinieblas, Yahweh, Yahshua HaMashiach, será mi or, será mi luz. Está ahí.
Ahora, ya para acabar esta introducción, decir que precisamente que ha estado lloviendo en este yom, en este día, en esta mañana, precisamente en un tiempo donde el polen que da alergia, la alergia ya decimos, todo asma es por un conflicto de territorio, que te intentan hacer ver que está todo parasitado absolutamente y que tú no tienes cabida en el mundo, de ahí viene, pero esta lluvia hace acachar ese polen y esa flor que recién estaba germinando se acache y viene muy bien para la alergia, viene muy bien para ese conflicto de territorio. Y es que la lluvia tardía, aunque se ha llamado tardía, ya saben, en la escritura está la lluvia temprana y la tardía, pero la tardía, por ser tardía, no es menos oportuna, también es oportuna. Esto en todos los sentidos. La lluvia tardía, que ha tardado en despertarnos y en llevarnos a vida, en germinarnos de alguna manera, pues también es oportuna. No por ser tardía no va a ser oportuna, es, por supuesto, más oportuna que nunca. Especialmente en estos momentos que son de conflicto de territorio. Pero vamos a ver que mientras nosotros de hecho dice, subirán de las anchuras de la tierra, o sobre las anchuras de la tierra. Entonces vamos a estar en anchura. Nuestro territorio va a ser cada vez mayor. Y el suyo, con ese conflicto de territorio, les va a llevar a una serie de patologías emanadas de la separación de Elohim en la piel, llagas, la lengua, ya adelantamos lo de Freud, que van a rabiar de dolor, y respiración, porque cada vez van a sufrir más ellos ese distrés que supuestamente habían confeccionado para el pueblo de Elohim. Ellos van a ser presa, van a caer en su trampa, en definitiva. Bueno, y ya vamos a entrar en Marcos 14, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice así: faltaban 2 días para la Pascua, para el Pesach y los ácimos. Los Cohen Gadol, o los sumos sacerdotes, más bien eran sumos sacerdotes, sacrificadores de cerdos, y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Bueno, tenemos escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los intelectuales ilustrados, los que han llegado a un conocimiento que les parecía definitivo, en el cual mataban a Dios, y ya todo lo demás no tenía chance ni siquiera de plantearse, porque ellos con seguridad decían que habían matado a Dios. Escribas intelectuales ilustrados. Sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes son la confabulación interreligiosa que ha abarcado a todas las religiones para hacer lo mismo, intentar matar a Dios, intentar matar a Elohim. Es una confabulación interreligiosa ofrecedora de cerdos, por eso son sumos sacerdotes. ¿Cómo sacrificaban cerdos? Si ellos hablan de kosher, de comida limpia, pues sacrificaban cerdos con el materialismo, primero, porque eran materialistas, solo querían acaparar, la mayoría, y todos coincidían también al ofrecer cerdos, queriendo ofrecer cerdos en esos altares, aparte del materialismo, porque el cerdo siempre está mirando hacia abajo, hacia lo material, también ofrecían en ese holocausto de cerdos sexolío, porque el cerdo tiene la picha enroscada y su sexo es un lío. Entonces todos esos cerdos y esas cerdas ofrecían en esos altares un sexo que era un lío, porque ya no se sabía si se había estado con un animal, había estado luego con un adulterio, antes del adulterio otro adulterio, y luego de dónde había salido y dónde se rompió el himen, en fin, un lío, un despiporre. ¿Entienden? Un despiporre de sexo lío, como el cerdo, que tiene la picha enroscada. Tiene la picha hecha un lío. Pues así es el sexo ofrecido
en el altar de estos sumos sacerdotes. Por más que ellos digan que tienen una sola mujer o que ministran en contra del divorcio, que luego eso hay que verlo, porque luego salen por peteneras, salen por otras cosas. Pero por mucho que digan ellos que viven una vida en matrimonio, su sexo es lío. El sexo que ofrecen es un sexo lío. Es un sexo lío, porque luego encima casan en las congregaciones a quienes a quienes se meten en medio de matrimonios que sí estaban de verdad unidos. En fin, un despiporre, un lío. No queremos hablar más de eso. Digo, para no redundar. Entonces, el objetivo tanto de los escribas intelectuales ilustrados como esta confabulación interreligiosa de sumos sacerdotes, el objetivo era prenderle con engaño a nuestro patrón Yahshua HaMashiach y matarle, deicidio planeado de la ilustración, matarle a Yahshua HaMashiach. El objetivo era matarle, hacer el deicidio, matar a Dios, matar a Elohim, planeado desde la ilustración, o planeado de la ilustración en este tiempo, y fue igual en estos versos que estamos leyendo de Marcos 14, exactamente lo mismo. Y en Mateo 24, dice así la preciosa palabra de poder: porque se levantarán, nos anuncia esto de los sumos sacerdotes estos de la confabulación interreligiosa, y ni los escribas intelectuales ilustrados, no debe sorprendernos. ¿Por qué? Porque la palabra está viva y nos dice: porque se levantarán falsos ungidos que no son ungidos de nada, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, incluso a los escogidos. ¿Cómo? Que lo que harán, lo que fraguarán es matar a Elohim, y a los escogidos les venderán la idea que están predicando Torah, o están predicando Corán, o están predicando judaísmo. Pero son todos sumos sacerdotes, sacrificadores de cerdos, materialismo y sexo lío, y escribas intelectuales ilustrados, que llevan la perdición por donde quiera que van. Entonces seguimos en el verso 2. Dice: pues decían, durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. No querían apresarle en Pesach. Por cierto, que aquí dice en el primer verso que faltaban 2 días para el Pesach y los ácimos, pero el Pesach y los ácimos no son en el mismo día, y en varias versiones no coinciden de lo que habla. Pero Pesach se celebra con pan con levadura, como vamos a ver, se puede celebrar con pan con levadura, pero los ácimos ya es pan sin levadura. Y ahora vamos a demostrarlo. Referente a que lo que comió nuestro patrón Yahshua HaMashiach contenía levadura, porque era Pesach todavía. Entonces dicen, bueno, durante la fiesta no sea que haya alboroto. Durante la fiesta no. Es decir, con el pueblo expectante, como está en estos momentos, in this time, con toda la gente confinada en sus hogares, no vayamos a por Yahshua HaMashiach, ni a por la amada de Yahshua HaMashiach por extensión, sino que preparemos que sean, por ejemplo, durante unos Juegos Olímpicos, o durante una Super Bowl, o durante unas finales de la NBA, o durante la Liga de Fútbol Española. Y es que sabido es que se aprueban las peores leyes para el pueblo en periodos estivales. Todo esto es la misma trama: matar a Elohim. ¿Entienden? ¿Entienden, verdad? Claro que sí. Verso 3. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo de mucho precio, quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Así que entra en la casa de un hombre llamado Simón. Sabemos que Simón viene de Shema, y Shema es oír, por lo cual entra en casa de alguien que oye el mensaje,
que oye el mensaje que había que dar, que oye el mensaje de vida, que oye el mensaje pertinente. Pero a este oidor, a este Shimón que hace Shema, que oye, oidor de las palabras de Yahshua, ¿saben cómo les llamaba? ¿Saben cómo le llamaban? El leproso. Le llamaban el leproso. Por oír las palabras de Yahshua. Le llamaban el leproso. Claro, leproso para todos, pero para Yahshua, Yahshua se sentó con él y se recostó con él. Bendito sea su nombre. ¿Entienden? Ahora aparece la mujer profética, que es la que unge al Rey de Reyes. Es la unción del Rey de Reyes y patrón de patrones. Es ungido por esta mujer profética, que no se le da el nombre precisamente porque es una mujer profética. Una mujer que acabaría siendo su amada. Fíjense que no hubo profeta. No hubo Cohen. Explica bien eso porque queda ahí su amada de... La mujer profética esta que derrama el perfume de alabastro es una, pero es profética en cuanto a que adelanta a lo que luego sería la amada del Mashiach, que unge a Elohim, unge a Yahshua HaMashiach, cuando no hubo profeta. Y está haciendo lo mismo con la amada de Yahshua HaMashiach, porque todo esto, esta unción es en el plano de Elohim. No hubo profeta ni Cohen, porque todos estaban vendidos al sacerdocio del materialismo, a sacerdotes del materialismo, del sexo lío y del materialismo, y otros estaban entre las cosas ilustradas del deicidio, los hijoputas. Entonces no hubo profeta ni Cohen que ungiera a nuestro Mashiach. Fue esta mujer profética. Fue esta mujer profética. Entonces, esta fue la unción más importante en la historia humana y la llevó a cabo una mujer, entonces desconocida, pero que hoy ya está conocida proféticamente. Versos 4 y 5. Había algunos que se decían entre sí indignados: ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres, y refunfuñaban contra ella. Entonces, antes de ungir al Mashiach, como esta era la trama precisamente para que el Mashiach nunca fuera dado a las naciones, antes de ungir al Mashiach preferían sacerdotes e ilustrados dar sus sobras, porque claro, hubiera sido de todas formas una sobra, ¿verdad? Preferían dar sus sobras a los pobres y sentirse ellos, ilustrados y sacerdotes, siempre los ungidos, como si ellos fueran los ungidos, ninguneando la unción verdadera y al ungido verdadero. No se lo pierdan. Entonces, ellos lo veían, la unción del Mashiach, despilfarrada. Esto para ellos era un despilfarro. ¿Por qué? Porque se les hacía demasiado caro ese perfume de la unción de esta mujer para un ser tan poca cosa como nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Porque lo importante para ellos no era el Mashiach. El Mashiach no se merecía para ellos ni esa unción del perfume de alabastro. Lo importante para ellos era tener pobres y darles las obras. Exactamente, dárselas de que eran dadivosos, de que eran buenos. Por eso los pobres han existido hasta hoy. Ahora lo veremos. ¿Por qué? Porque es muy importante para estos hipócritas, fariseos, sacerdotes, ilustrados. Porque con los pobres se sienten ellos de que les dan las obras y es como se sienten ellos ungidos,
falsos hipócritas, malnacidos. Verso 6. Mas Yahshua dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una buena obra en mí. Defiende a la mujer que nadie más defendía. Defiende a la mujer que derrama esa unción sobre él. Porque la acusación que se le hace sucinta a la mujer es que sobrevalora a Yahshua, porque si todos quieren matar a Yahshua y todos lo ven como un nadie que no merece ni ese perfume de la unción, lo que acusan a la mujer es de sobrevalorar a Yahshua HaMashiach. Pero les dice Yahshua HaMashiach: hombre, si está haciendo una buena obra en mí, fíjense que no dice está haciendo una buena obra por mí, sino que la preposición que utiliza es buena obra en mí. Y es que fuera de mí no hacéis buenas obras, cabrones. Fuera de mí no hacéis buenas obras. La buena obra la hace esta mujer porque hace la buena obra en mí. Vuestra buena obra es darle a los pobres, perpetuando que siempre haya pobres, y encima dándoles las obras. Pero esta mujer, la amada del Mashiach, que me oye, preciosa, ha hecho una buena obra en mí, les dice el Mashiach. Vosotros no hacéis ninguna buena obra en mí porque os pueden parecer buenas obras, pero no lo son, por supuesto, porque las buenas obras para vosotros es perpetuar la pobreza en el mundo para que seáis tenidos como dadivosos y buenos, asquerosos. Entonces sigue diciendo en el verso 7, dice: porque pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. ¿Por qué los pobres siempre los tendréis? Está diciendo: siempre tendréis a los pobres esclavos y esclavizados, porque no saben lo que sois. Porque no saben lo que sois. Cuando lo sepan ya dejarán de ser esclavos y de ser pobres. Porque los pobres siempre los tendréis esclavos para hacerles bien cuando queráis, dice. Cuando queráis. Estaban los pobres a disposición de estos malnacidos sacerdotes, sacrificadores de cerdos, en los altares de la impostura. Dice: pero a mí no siempre me tendréis. No siempre me tendréis cuando queráis que os haga bien. Porque yo no siempre voy a poder haceros el bien que quiero. ¿Por qué? Porque como siempre os están esclavizando a los pobres para haceros bien cuando ellos quieren, por eso no voy a poder haceros bien cuando vosotros queráis. ¿Entienden? Verso 8. Ha hecho lo que ha podido esta mujer. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo a la sepultura. Bueno, ¿y por qué? Porque esta mujer ha entendido el plan de los sacerdotes y los escribas. Matarme, dice Yahshua HaMashiach, y ha hecho lo que ha podido por mí. ¿Qué ha hecho? Preparar mi cuerpo para la sepultura. ¿Por qué? Porque sabían que iban a fraguar este asesinato de Elohim, del cual estamos siendo no testigos, sino testigos de sus últimos coletazos. ¿Entienden? Verso 9. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que esta mujer ha hecho para recuerdo suyo. ¿Por qué? Porque en lugar de dispersarse, como hicieron todos cuando hirieron al pastor, pueden verlo en 26:31 de Mateo, en lugar ella de dispersarse, cuando le echaron mano a Yahshua HaMashiach, teniéndolo por maldito, en lugar de dispersarse, ella es cuando acudió a ungir al pastor. No se dispersó como una ovejita, fue valiente, fue a ungir al pastor. La única fue esta mujer que no se dispersó. Verso 10. Entonces
Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Y ahora vamos a entender Judas Iscariote con esta clave. Judá Iscarot. Judá es zanahoria. Zanahoria atrae caballos, bestias, y atrae conejos huidizos, ¿verdad? Que no se atreven a nada, incrédulos. Porque Judá Iscarot, Judá es zanahoria, razonó o amagó el razonamiento. Tuvo el razonamiento de decir, si quiere morir, Yahshua HaMashiach, que muera, que se haga su voluntad. Entonces intenta convertir en un juego ese Judá, judío, Iscarot, es zanahoria, intenta convertir en un juego el solemne plan de Elohim. Ahí lo tienen, prefigurado, lo que fue ese judaísmo. Verso 11. Al oírlo ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y andaba buscando cómo le entregaría en momento oportuno. Entonces no fue a cambio de dinero, sino que él se quiso entregárselo y ellos en recompensa le prometieron dinero. Pero no fue a cambio de dinero en primera instancia, fue para darse el alegrón juntos. Los judíos de la zanahoria, de intentar convertir en un juego el solemne plan de Elohim, para darse el alegrón juntos con esos fariseos, con esos hipócritas, con esos sacerdotes de sacrificadores de cerdos, de los líos sexuales, del materialismo, de acaparar poder, economía, etc. Entonces, se lo quiso entregar para darse el alegrón juntos, para burlarse juntos. Y dice que buscó momento oportuno para entregarlo. Buscó el momento oportuno Judas Iscarot, que supuestamente ministra Torah y todo el criptojudaísmo, busca el momento oportuno para entregarlo, lo que ha hecho, buscar el momento oportuno para entregarlo. Entonces, de predicar Torah, tenían ellos previstos predicar que los seres humanos viven mejor como animales, que el de los palacios de cenutrios ya estaba hablando de predicar a Freud. Imagínense por dónde iban ya. ¿Entienden? Buscaban el mejor momento, el momento oportuno para entregarlo a Yahshua HaMashiach. ¿Entiendes? Está claro. Bendito sea el nombre del patrón, que alumbra nuestros ojos. Entonces, verso 12. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, no es esto, porque el primer día de los ácimos ya es después de Pesaj, cuando se sacrificaba era en la noche de Pesaj, o anteriormente incluso, para dejarlo preparado para la cena de Pesaj, le dicen a sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pesaj? Parece como si le pidieran ya, después de ese, podríamos decir, incidente con la mujer y de toda esa preparación de Judas Iscarot, parece que los discípulos le piden la última voluntad, ¿verdad? A Yahshua HaMashiach. Y dice, entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice, id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, seguidle. Entonces la atención es al cántaro de agua, no al hombre, al cántaro de agua, a lo que porta. Y el 14 dice, y allí donde entre decida el dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer el Pesaj con mis discípulos? Entonces, ese hombre al que debían seguir, de verdad, era donde entraba el cántaro de agua. Es decir, quien recibe el cántaro de agua es el dueño de la casa. Ahora, la pregunta es, ¿quién está recibiendo el cántaro de agua? Quien recibe el cántaro de agua hace los preparativos necesarios. Verso 15. Él os enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Entonces Yahshua HaMashiach busca habitación, piso superior, elevación de conciencia, ya dispuesta y preparada, esa elevación de conciencia, esta habitación del corazón, pero también
con preparativos. Preparada, pero a su vez también con preparativos. Es decir, no cesa en los preparativos hasta que Yahshua HaMashiach se presente para el rescate. Entonces dice en el verso 17, y al atardecer llega él con los 12, y mientras comían recostados, Yahshua dijo, yo os aseguro que uno de vosotros me entregará el que come conmigo. Comer con él, comer con Yahshua, comía con Yahshua. ¿Qué quiere decir esto? Que supuestamente ministraba la misma palabra que ministraba Yahshua, comía con él. La misma palabra, pero no la misma metabolización de la palabra. Es decir, decía la palabra, supuestamente proclamaba la misma palabra, pero su metabolización, sus ideas eran malas, porque lo que quería era precisamente vender a Yahshua HaMashiach, entregarlo a los sacerdotes y a los ilustrados. ¿Entienden? Intentando un cumplimiento falso, ¿verdad?, de las Escrituras. Entonces, 19 y 20, dice, ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro, ¿acaso soy yo? Él les dijo, uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato. Fíjense que aquí demuestra, al decirle quien moja conmigo en el mismo plato, demuestra que el pan era con levadura, porque si no, no hubiera mojado. Y esto nos enseña que la levadura, el pecado, debe ser sumergido. Fíjense en este hallazgo. Él moja el pan con levadura porque era Pesach, todavía se permitía, hasta un día después que ya empezaban los panes sin levadura, moja el pan con levadura porque la levadura debe ser sumergida. Y el otro, quien iba a entregarlo, no entendió, aunque supuestamente hablaba la misma palabra, pero no entendió ni lo que hacía. No entendió que esa levadura del pecado debe ser sumergido. El otro no entendió, y lo que tomó del mismo plato no fue la levadura, el pecado sumergido, y sumergido en el poder de Elohim, es decir, puesto a los pies de Elohim, sino que lo que tomó del mismo plato fue muerte, porque no entendió lo que estaba haciendo. ¿Entienden? Lo que tomó él mismo fue muerte. Verso 21. Verso 21. Porque el ser humano se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el ser humano es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entregado, ¿a quién fue entregado? Yahshua HaMashiach. Al Dios de este siglo, al Dios sorbeanos o sorbeano, el Dios de los sacerdotes, de los materialistas, de los que venden su conciencia y trafican con las almas de la gente, ¿verdad? Entregado al Dios de este siglo, al sorbeanos o al sorbeano, pensando que Elohim no tendría nada que reclamar aquí, en esta tierra, por lo que habían hecho, satanizándolo todo. Esa fue la entrega de ese Judas Iscariot, de ese criptojudío que supuestamente ministraba Torá. Hacer pensar a Elohim que no tiene nada que reclamar aquí porque lo que habían hecho es satanizarlo todo. Entonces no quedaba nada que reclamar, ¿verdad? Más les valdría a estos judíos y criptojudíos no haber nacido, supuestamente ministrando la Torá, pero encerrando estas calamidades para ellos y para toda la tierra que han acarreado. Más les valdría no haber nacido. Versos 22 al 26 dice, y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio y bebieron todos de ella, y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vida hasta el día que lo beba nuevo en el reino de Elohim. Si el vino viejo está bueno, imagínense el nuevo en el reino de Elohim, imagínense. Y cantados los himnos salieron hacia el monte de los olivos.
Verso 27 y 28, Yahshua les dice, todos os vais a escandalizar, ya que está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Benditos sean tus pelotas, Yahshua HaMashiach, si me permite la amada. Para otros se escandalizan, como dice aquí, otros se escandalizan. Cuando crean, les está diciendo a los discípulos, cuando crean y hasta os convenzcan o intenten convenceros de que me han matado, esos sacerdotes y esos ilustrados, que me han matado ellos, iré por delante de todos a Galilea. Iré por delante de todos. Ellos creerán que me están matando, pero yo iré por delante de todos. Palabras de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Verso 29 al 31. Dice, pero le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Yahshua le dice, yo te aseguro, hoy esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, yo te negaré. Y lo mismo decían también todos. Verso 32 y 33. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Kefa, Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. ¿Y cómo siente Yahshua HaMashiach pavor y angustia? Porque es inducida por la tecnología demoníaca. Programaciones repetitivas, lavado de cerebros masivo. Y se lo hicieron llegar ahí, en tiempos de Mashiach. Por eso sintió tanta tristeza. Verso 34, y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad. Tal fue esa tecnología demoníaca lanzada contra nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Entonces les dice, orad conmigo aquí para contrarrestar la energía oscura o ese satán inorgánico que me han dirigido. Verso 35. Y adelantándose un poco caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Imagínense cómo tuvo que ser. El distrés al que le sometieron. Esa maldad apabullante. Distrés a todo lo que da. Ya hemos hablado del distrés, lo que es, al principio del mensaje. Verso 36. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Viene entonces y los encuentra dormidos, y dice a Kefa, Simón, ¿duermes? A Pedro, ¿ni una hora has podido velar? El Ruach, ahora dice, velad y orad para que no caigáis en tentación, que el Ruach, el espíritu, está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. El Ruach, les está diciendo a los discípulos, el Ruach es hábil. Conectándose a él nos da habilidad. El Ruach es hábil, pero la carne es presa de sueño inducido o hipnosis, dirigida o teledirigida para el pueblo de Israel, para los hijos de Elohim verdaderos. Entonces sigue diciendo, volvió otra vez, verso 40, y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados, ellos no sabían qué contestarle. Además del sueño inducido que le teledirigieron a los discípulos, también les teledirigieron confusión, todo bajo hechizo. Verso 41. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya podéis dormir y descansar, basta ya, llegó la hora, mirad que el ser humano va a ser entregado en manos de los pecadores. Entonces, dormir, como ellos estaban durmiendo, inconsciencia, la inconsciencia para ellos, como estaban bajo hechizo, bajo el sueño inducido, para ellos es esa inconsciencia, para los discípulos, para ellos era descansar, pero eso no era descansar, eso era inconsciencia. Dice, ahora ya sí, llegó la hora,
de que me van a apresar, porque no podéis guardar la consciencia y por eso viene el que me entrega. No tenían esa fuerza porque no se conectaban en el Ruach Elohim. Y en la carne eran asediados por esos influjos bajo esos hechizos, ¿verdad? Verso 42. Levantaos, vámonos, mirad que el que me va a entregar está cerca. Levantaos. Levantaos. Pero en el verso anterior ha dicho, y ya podéis dormir. ¿Por qué? Porque entregarlo a Yahshua HaMashiach era una hipnosis, era estar bajo esa hipnosis inducida, tecnología demoníaca. Verso 43 y 44, todavía estaba hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Verso 44. El que le iba a entregar les había dado esta contraseña. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Prendedle y llevadle con cautela. Entonces, tenían claves ocultas entre ellos. Entre el judaísmo o criptojudaísmo que decía que ministraba Torá y los ilustrados y los sacerdotes sacrificadores de la bajeza cerdo. ¿Verdad? 45 al 47 dice, nada más llegar se acerca a él y le dice Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le prendieron. Uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del Cohen Gadol, del sumo sacerdote en verdad, y le llevó la oreja. Aún con la hipnosis, los discípulos, bajo hipnosis inducida, tecnología demoníaca mandada de este tiempo probablemente, aún bajo la hipnosis, uno de sus discípulos, que en otras versiones creo que dice Pedro, en otros paralelos, le corta la oreja al Cohen Gadol, al sumo sacerdote de su tiempo, acto que pudo ser la guerra total. Ya. Pero entonces acontece el verso 48 de que, y tomando la palabra Yahshua les dijo, como contra un salteador o ladrón habéis salido a prenderme con espadas y palos, le toman por ladrón. Le toman por ladrón. ¿Por qué? Porque el hombre fuerte le toma por ladrón, porque si no saquea su casa. Entonces le toma como ese ladrón que va a atar a su tiempo al hombre fuerte y va a rescatarnos, pero lo toman por ladrón. Esa idea del ladrón, de que si era ladrón, de que si venía como ladrón, eso es. Entonces, 49 y 50. Todos los días estaba junto a vosotros enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero es para que se cumplan las escrituras. Y abandonándole huyeron todos. Así que le persiguieron con palos y todo eso, y se hicieron la cuenta. No les fue fácil en ese estado de hipnosis inducida unos a otros y de esas perrerías y correrías de maldad. Se hicieron la cuenta de que Yahshua nunca predicó Torá. Y verso 51, pero él dejando verso 51, un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y le detienen, pero él dejando el lienzo, este joven se escapó desnudo. Y aquí viene otra desvelación para que vean que hay desvelación de Elohim a este siervo, a este ungido de Elohim de este tiempo final, en las misericordias y en la ternura de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Le abandonan todos a Yahshua HaMashiach menos un joven velado, está bajo una sábana, bajo un lienzo, velado, como un fantasma. ¿Quién es este? Daniel 10:21. Es Mijael. Nadie me ayuda sino Mijael, que está de parte de tu pueblo. El que se desarrolla en el ministerio de ¿quién como Elohim? Nadie. ¿Quién como Elohim? No hay nadie. ¿Quién como Elohim? Poderoso y fuerte. Entonces este joven es un joven profético. Es Mijael, quien como Elohim, velado. Y fueron los captores, dice, pero él dejando el lienzo se escapó desnudo. Se quedaron los captores con el velo. Y él se escapó, huyó desnudo. Y para que vean que hay desvelación aquí y para que vean para que todos vean quién es quien le está hablando de parte de Elohim,
Esto de que huyó desnudo y les dejó a ellos con el velo es un Gan Edén recobrado, ¿verdad? Un Gan Edén recobrado, un paraíso recobrado. Y en Proverbios 25, Proverbios 25, 2 al 3, dice: gloria de Elohim, esplendor de Elohim es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dice: para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Esto por si acaso. Verso 53 dice: llevaron a Yahshua ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Con oreja o sin oreja ya, el sumo sacerdote. De todas formas, la serpiente tiene atrofiado el oído, así que con oreja o sin oreja, en otras versiones dice que se la puso Yahshua HaMashiach. Bueno, verso 54. También Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. ¿A qué fuego? Al fuego extraño, al fuego pentecostal o, al fin y al cabo, aunque no sea pentecostal, al fuego de la religión de mala raíz, de malos entresijos, de hombres malos, de perversidad. Entonces, de estos hombres malos, precisamente hablando hoy, tempranito, escuchando un mensaje, uno de estos ministerios de hombres de mala raíz, que se han arrimado a fuego extraño y ellos mismos profetizan en su contra, como van a ver, nombra a Kefa precisamente para decir a Pedro, para decir que él decía que tenemos la palabra profética más segura, a la que haríamos bien de estar atentos. Bien, pero luego inmediatamente dice que para seguir, a la cual prestar atención, dice él, en sus propias palabras, este ministerio de mala raíz, raíces hebreas, dice, supuestamente hebreas, dice, a la cual prestar atención como al fuego, sin pestañear. Entonces te nombra a Kefa, Pedro, para decir que él llama la atención a la palabra profética más segura, pero que prestáramos atención a esa palabra profética como al fuego, sin pestañear, que precisamente es a lo que se arrima Kefa, Pedro, para negar a Yahshua. ¿Entienden? Se profetizan ellos mismos en su contra. ¿Han entendido, verdad? Versos 55 y 56. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Yahshua un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban. Pero muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Babilonia esforzándose igual a más confusión. Se vuelven locas. Versos 57 al 60. Algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir: yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por hombre. Y tampoco en este caso coincidía este testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Yahshua: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Entonces, estos se estaban refiriendo a ese templo de 4 paredes que ha sido todo el sistema para contener, limitar y finalmente matar a Dios, matar a Elohim. ¿Entienden lo que ha sido el sistema religioso? Se lo vuelvo a repetir. 4 paredes para contener, limitar y finalmente matar a Elohim. Todo era un acuerdo para eso. 61 y 62. Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿eres tú el Mashiach, el hijo del bendito? Y dijo Yahshua: sí, yo soy, y veréis al ser humano sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Así que Mashiach desvela que es el hijo de Elohim. Entonces esto fue lo que les hizo rabiar al sumo sacerdote y a todos los que se movían en el poder de esa debacle humana, animal. Y es que ya no más los caídos iban a ser los hijos de Elohim.
ya fue el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Entonces ahí lo sentenció totalmente. 63 y 64, dice, el sumo sacerdote se rasga las túnicas, claro, se desesperan en esta declaración, y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Todos juzgaron que era Yahshua reo de muerte. ¿Por qué? Porque blasfemó contra los ángeles caídos, diciendo que los ángeles caídos ya no eran los hijos de Elohim, sino que el hijo de Elohim era el Mashiach y que iba a levantar una amada de Mashiachim. Entonces, la blasfemia fue contra los ángeles caídos y por eso todos juzgaron que metiéndose contra estos, contra los ángeles caídos, Yahshua HaMashiach era reo de muerte. Ahí lo tienen. Verso 65. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas mientras le decían adivina, y los criados le recibieron a golpes. Los criados le recibieron a golpes, nada menos. Así que ahí ya perdieron las maneras, ahí todos ya dejaron la ilustración, ahí se fueron a ser quienes eran, dieron lo que son, criados, sacerdotes y todos para entregar al Mashiach, para darle muerte a Elohim, ¿verdad? Entonces, ahí dejaron la ilustración, las buenas apariencias, lo eufónico, ¿verdad? 66 al 72, ya para acabar, estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose le mira atentamente y le dice, también tú estabas con Yahshua de Nazaret. Pero él lo negó, ni sé ni entiendo qué dices, y salió afuera al portal y cantó un gallo. Le vio la criada otra vez y se puso a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos, pero él lo negaba de nuevo. Poco después los que estaban allí volvieron a decir a Kefa, Pedro, ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar, yo no conozco a ese hombre de quien habláis. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez y Pedro recordó lo que le había dicho Yahshua, antes de que el gallo cante 2 veces me habrás negado 3, y rompió a llorar. ¿Por qué? Porque estaba en hipnosis. Estaba en un sueño, estaba en inconsciencia y estaba en inconsciencia, en un sueño inducido y en hipnosis porque se había arrimado a un fuego extraño que te puede hacer negar al Mashiach. Todo ese fuego extraño de esa segunda bestia que hace descender fuego en presencia de la primera bestia, ese fuego extraño de inconsciencia, de sueño y de hipnosis. Dime. El gallo, un shofar, sí. Sí, que el gallo era alguien que tocaba el shofar, que le llamaban el gallo del sacerdocio. Y en ese fuego extraño te puede hacer negar al Mashiach si tomas de él, si te calientas en él, y una vez que niegues al Mashiach o le entregues a muerte, te estás negando la propia vida, porque Mashiach, nuestro patrón Yahshua HaMashiach, es la vida. Y hasta aquí este mensaje. Besos y abrazos para todos y todas. Shabbat Shalom. Disfruten de este Shabbat. Shabbat Shalom. Besos y abrazos.